realiza una pinocitosis, lo engloba, lo lleva hacia una vesícula, esta vesícula hacia la parte laminal o membrano basal, lo elimina al espacio intersticial e inmediatamente este linfocito virgen comienza a actuar, lo va a capturar este linfocito al antígeno, elabora la respuesta, se comporta como un antígeno presentador, este linfocito ya activado va a migrar hacia la circulación sanguínea, pero es específico frente a un antígeno también específico. Entonces tenemos tanta cantidad de linfocitos sensibles a antígenos a los cuales nos hemos expuesto. Por eso las personas que tienen mayor exposición a antígenos tienen menos riesgos, por ejemplo, de hacer eventos diarreicos. ¿Eso qué significa? Si un día yo como en un restaurante 5 estrellas, al día siguiente estoy comiendo carne en el kiosquito, ¿no? Y después en cualquier lugar donde me venga el hambre, mi sistema inmunológico se está exponiendo a muchos antígenos. Y esos antígenos me están reforzando mi sistema inmune. Ejemplo, niño que vive en clase A, ¿no? 5 nodrizas, no lo dejan ni arrodillarse al niño. Blanquito el niño, todo blanco, una manchita le cambian de pantalón, le cambian de guante, lo tienen con máscara, con todo. ¿Okay? Hasta el césped desinfectan para que juegue el niño. Va a jugar el niño, la pelota la lavan, la esterilizan, ¿no? Niño de la avenida Bancay, la mamá vendiendo, el niño sobre el lado se le cae al suelo, lo levanta, se vuelve a cumplir, tranquilo, hace su siesta en su carretilla, se levanta, ve un pancito por ahí, lo recoge, se lo vuelve a comer, ni diarrea. ¿Cuál es la explicación? Ese niño, su medio ambiente, está desarrollando gran cantidad de respuesta inmunológica potente. Por eso es de que es muy raro de que a este niño le dé diarreas anales. Las personas que tienen problemas psiquiátricos, ustedes han visto. ¿Alguna vez en los hospitales de emergencia se presentó un loquito y le dice, doctor, vengo por una diarrea? Ellos comen pues de lo que ya nosotros podemos imaginar. Su sistema inmune es bastante eficiente y en eso se basan las vacunas. Entonces, ese niño que vive muy aislado, con todo limpiecito, es de alto riesgo para cualquier proceso infeccioso. El otro es como si se estuviese vacunando, ¿okay? Se estuviese previniendo. La naturaleza humana es así, ¿sí? Ya. Siguiente. Entonces, ya está este linfocito activo. ¿A dónde va? Y noten, la célula presentadora de antígeno desarrolla una suerte de familia de linfocitos, que esto ya ustedes bien lo conocen, no voy a incidir más. A muchos los va a desarrollar hacia la fagocitosis, otro a respuestas alérgicas, otro los prepara para procesos infecciosos y un grupo los prepara de linfocitos para una tolerancia oral, para tolerar una serie de estímulos y no tener unas respuestas anómalas. Siguiente. Ese linfocito que ha sido activado, pasó la placa de Peyer, ingresa a la circulación sanguínea. Más o menos de 6 a 7 días, o hasta incluso hasta 10 días, está circulando en el torrente sanguíneo. Y de este lugar se va distribuyendo a todo nuestro organismo. Ese antígeno que se estimuló en el epitelio intestinal llega a la circulación sanguínea y regresa al epitelio intestinal. A este se le llama eje entero-entérico. Este linfocito que ha retornado acá se activó acá, pero ya está altamente sensibilizado para una función muy específica. Los otros linfocitos van a las glándulas lagrimales. Entonces en las lágrimas encontraremos linfocitos, encontraremos inmunoglobulinas que se estimularon esos linfocitos a nivel del intestino. En las glándulas salivales encontraremos también esos linfocitos. Se van a las glándulas mamarias, a los bronquios, al tracto urinario, a toda la parte genital e incluso articulación. Entonces, noten qué importancia tiene el tubo digestivo en desarrollar una respuesta inmunológica en órganos a distancia. Los linfocitos que tenemos en las articulaciones, muchos han sido estimulados en el intestino para producir nuestra defensa. Esta ventaja también se traduce en enfermedades. Muchas
muchas enfermedades gastrointestinales se asocian a trastornos de las glándulas salivales, de las glándulas lagrimales, mamarias, bronquios, tracto urinario, tracto vaginal y articulaciones. Prueba de ello, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal. Comienza con problema intestinal y vienen todas las complicaciones en cada uno de esos ejes. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia que tiene este sistema inmunológico. Siguiente. ¿Cómo se sintetiza la inmunoglobulina A? Que es la más importante, la más abundante. Entonces, estos linfocitos que han regresado a la lámina propia se convierten en plasmocitos. El plasmocito va a sintetizar la inmunoglobulina A de forma individual, de forma monomérica, y la cadena J. La cadena J va a permitir enganchar dos inmunoglobulinas. Entonces ahora es un dímero. Este dímero se aproxima al enterocito. El enterocito tiene receptores para este dímero de inmunoglobulina A, lo engloba, lo pone al aparato de Golgi y le añade el componente secretor. Este componente secretor lo orienta hacia la parte luminal y lo excreta hacia el lumen. Y esto ya viene a ser la inmunoglobulina A secretora. Entonces, es todo un proceso. Linfocito, plasmocito, dímero de inmunoglobulinas, cadena J, componente secretor y hacia el lumen. Así como se secreta la inmunoglobulina A, la E, la N y la G también se están secretando. Siguiente. Entonces, todo en la lámina propia se produce todo este evento y noten cómo se van alineando las inmunoglobulinas de los diferentes tipos. Se van colocando estratégicamente para que cuando llegue a un agente extraño lo puedan neutralizar. Siguiente. Entonces ahora ya tenemos los antígenos luminales. Hay antígenos que se han colocado de acá, estratégicamente. Pero los antígenos a veces pueden superarlo. Superan esta barrera, ingresaron al enterocito. Dentro del enterocito, esta inmunoglobulina todavía también puede neutralizar. Pero el antígeno es muy agresivo, llega a la lámina propia. En la misma lámina propia también tienen capacidad de neutralizar a estos antígenos. Entonces son diferentes niveles. Siguiente. Acá tenemos las inmunoglobulinas del tipo M y A. ¿Ven ustedes? Tienen la cadena J y estas tienen incluso es una forma pentamérica, la que se está eliminando las otras inmunoglobulinas. Todas estas inmunoglobulinas son resistentes a la proteólisis bacteriana. Por eso se enfrentan, neutralizan el efecto de muchas bacterias. ¿Okay? Sí. Tienen un efecto antiinflamatorio, desde ya nos protege. Van a tener que ver mucho con la quimiotaxis y la fagocitosis a través de la parte funcional de la fracción CR. Pueden bloquear, pueden neutralizar a los patógenos. Entonces, es una primera forma de defensa que tiene nuestro organismo. Siguiente. Estos antígenos bacterianos pueden tener dos vías de despertar nuestra respuesta. A través de una inmunidad innata, de una respuesta inmediata, de un antígeno no específico, no va a generar memoria inmunológica este tipo de respuesta. Pero la otra, la inmunidad adquirida, sí deja memoria inmunológica, seleccionan estos linfocitos con sus antígenos específicos y esto nos protege una protección dura. Siguiente. Cuando toleramos un antígeno como es el alimento, porque el cuerpo no responde ante un alimento como un anticuerpo, ¿okay? Entonces tenemos que tolerar a esos alimentos una serie de antígenos. Para poder tolerar depende de la dosis, depende del tipo de antígeno, del huésped con sus características de histocompatibilidad, de la flora que nosotros tenemos y de la edad del huésped al que se está exponiendo. No es igual que nos expongamos a un antígeno en etapa neonatal que nos expongamos en edad senil. Siguiente. Un antígeno pasa la barrera, entonces el linfocito lo identifica. ¿Cómo este plasmocito no va a producir una respuesta de alergia? ¿Por qué? Porque este linfocito T va a bloquear que este plasmocito pueda tener este efecto. Este pasaje lo suprime.
Entonces, al no transformarse este plasmocito en un plasmocito activo, entonces ahí comienza la fase de tolerancia. Y es por ello de que podemos tolerar muchos alimentos nosotros y no reaccionar contra los alimentos. Pero si este sistema de supresión no funciona, cualquier alimento que nosotros ingerimos sí puede activarse inmediatamente esa célula plasmática, produciendo la respuesta, las inmunoglobulinas de la alergia, que son típicas de la inmunoglobulina E. Siguiente. Ahí tienen como un antígeno de la dieta, puede reaccionar una respuesta de sensibilidad. Sensibilizó al mastocito, comienza a exponer las inmunoglobulinas, se libera una gran cantidad de sustancias, noten ustedes, que produce más moco, hay contracción, por eso hay dolor, diarrea, ¿no? Noten, hay alteraciones en la vascularidad, hay una quimiotaxis inadecuada y se lesiona la mucosa. ¿Por qué? Porque el sistema de la tolerancia no ha funcionado en este caso. Y esto se desencadenará pues cuando ingerimos una sustancia a la cual nosotros hemos sido sensibilizados. Siguiente. De igual manera, la flora intestinal va a interactuar con nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en la lámina propia, estas células dendríticas, es que a través de estas células dendríticas, cuando elongan sus prolongaciones, le va a transmitir una información para que pueda reaccionar y producir una gran cantidad de sustancias de tipo inflamatorio. Entonces vean qué importantes son las células dendríticas también en la interacción con la microbiota. Siguiente. La inmunoglobulina A1 es sérica. La inmunoglobulina A2 es secretora, es decir, que se produce en el intestino. Acá tenemos las cantidades en lípidos corporales y acá tenemos en tejidos. Ahí no hay mayor diferencia. Siguiente. En la mucosa intestinal, noten ustedes, yeyuno, ilium y colon van a presentar la A, la M, la G, las más importantes. Y noten, la inmunoglobulina A es más abundante en colon. La inmunoglobulina M es más abundante en yeyuno y la inmunoglobulina G es más abundante a nivel del hígado. Entonces, las inmunoglobulinas están localizadas estratégicamente para poder realizar una defensa adecuada de nuestro organismo. Siguiente. Comparamos en nuestro sistema RES. Noten, nuestro sistema RES en producción de inmunoglobulinas solo es el 20 al 30%. Pero noten, la mucosa intestinal produce el 70 al 80% de las inmunoglobulinas. O sea que esto es más eficiente que todo nuestro sistema RES desde el punto de vista cuantitativo. Siguiente. Viene un antígeno, interactúa con el enterocito, se activa, produce una respuesta y formó un anticuerpo. ¿Okay? Eso es, en resumen. En esto se basan por las vacunas. Las vacunas que se dan por vía oral ingresan, activan todo el sistema inmune que hemos visto y después de la vacunación, noten ustedes, ya tiene anticuerpos. La vacuna contra la poliomielitis, ¿por qué ha sido muy eficiente y más eficiente que todas las vacunas? Porque ha sido por vía oral, ha tenido una respuesta eficiente. Y todas las vacunas hoy en día tienden a ¿qué? A ser por vía oral. La vacuna que se está ensayando para el SIDA también está siendo por vía oral. Porque el sistema inmunológico intestinal es bastante eficiente y nos da una memoria inmunológica suficiente. ¿Okay? Siguiente. Adicionalmente tenemos las células de pared en la profundidad de las glándulas de Golgi. Noten ustedes que estas células de pared van a producir naturalmente las famosas defensinas. Y estos también son sustancias muy específicas producidas por las células estas de pared en sus secreciones para contribuir a nuestro sistema inmunológico. ¿Okay? Siguiente. Los antígenos que llegan al intestino interactúan con nuestro sistema inmune, producen histamina, van a interactuar con todo nuestro sistema neuroentérico, con nuestro sistema gastrointestinal y esta información también va a llegar a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el cerebro se informa de qué tipo de antígenos están interactuando a nivel de nuestro intestino y el cerebro también va a buscar ejes de respuesta
para modular nuestra respuesta sistémica. Es por ello de que en muchos procesos alérgicos la conciencia, cuando ya actúa el cerebro, la respuesta inmunológica es diferente. En algunos casos se puede potenciar y en otros se puede inhibir, ¿sí? En eso ya tenemos cada uno de nosotros una respuesta determinada. Hay gente que se ingirió un antígeno y les produce una respuesta emocional muy intensa. Todo ello es por este eje. Hay ejes inmunológicos entre el cerebro y los antígenos que llegan al intestino. Siguiente. El alcohol. El alcohol va a alterar nuestro sistema inmune también. ¿Dónde va a alterar el alcohol nuestro sistema inmune? Sobre todo este sistema en las proteínas que participan en la unión y que son las partes estructurales de las microvellosidades. En estas uniones, el alcohol y los antiinflamatorios van a alterar. Se alteran esta unión entre dos enterocitos. Entonces, ¿qué sucede en ese lugar? Se hace más permeable. Al hacerse más permeable, el antígeno pasa con mayor facilidad y sin ningún tipo de respuesta. Y favorece entonces una serie de trastornos inmunológicos. Por eso el alcohol también altera nuestro sistema inmune. No porque sea directo, sino porque daña, permeabiliza que el intestino sea más fácil y más vulnerable a los antígenos. Siguiente. El estrés o el distrés. Todos estamos en estrés, lamentablemente, hoy en día. Este sistema, el estrés, también a través de vías nerviosas, va a activar a todo el sistema de mastocitos. Estos mastocitos van a interactuar con los linfocitos T y B, van a producir una serie de sustancias y estas sustancias van a llegar produciendo una respuesta a nivel de nuestro epitelio. Lo permeabilizan y al permeabilizarlo los antígenos van a pasar con mayor facilidad. Por ello entonces el estrés disminuye nuestro sistema de defensa básicamente porque va a